Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual os voy a hablar sobre un producto al cual le tengo muchísimo cariño. Es uno de mis favoritos, con el que empecé en este mundo de Azure y básicamente lo vi nacer, ya que desde sus inicios, cuando todo su despliegue era por consola, hasta a día de hoy que básicamente lo podemos hacer por el portal de Azure. Sin más, me gustaría presentaros para aquellos que no lo conozcáis o aquellos que ya lo conozcáis, pero hacer un deep dive durante una serie de vídeos, pues sobre Azure Virtual Desktop. Bien, vamos a empezar con una pequeña introducción sobre el producto. En este caso, hay que saber que se le conoce primeramente por sus siglas como AVD y es un servicio de virtualización de aplicaciones y de escritorios que se ejecuta completamente en Azure. ¿Sí? ¿Qué aspectos me van a destacados vamos a tener o qué cosas me voy a poder yo aprovechar? Pues básicamente yo voy a poder ofrecer una experiencia completa de escritorios con imágenes Windows 10, Windows 11 o incluso también con Windows Server, en la cual yo voy a poder usar una sesión única para asignar dispositivos a un solo usuario o usar varias sesiones para la escalabilidad. Bien. AVD me ofrece escritorios completos o usando una característica que se llama Remote App para yo poder ofrecerles o entregar aplicaciones individuales en aquellos casos en los que yo no necesite ofrecer escritorios remotos. Es decir, en otras palabras, AVD me da la posibilidad de presentar escritorios full, es decir, escritorios virtuales 100%, como si estuvieras trabajando en el escritorio local, o básicamente un portal de aplicaciones en el cual yo voy directamente a la aplicación que me interesa. Como estamos hablando de Azure Virtual Desktop, estamos hablando de Cloud, estamos hablando de Azure, estamos hablando de Microsoft, una característica también muy importante es que todas las aplicaciones de 365 están optimizadas para que funcionen de manera correcta en estos escenarios virtuales multiusuarios. Hay que decir aquí una cosa muy importante. Cuando nosotros hablamos de AVD, una característica fundamental es que, y además es única de Azure Virtual Desktop, es que las imágenes tanto de Windows 11 como Windows 10 son las denominadas multisesiones, ¿vale? Es decir, puedo albergar más de un usuario en una máquina virtual, ¿sí? Yo también, la bondad que me da Azure Virtual Desktop es que tengo la posibilidad o voy a tener la posibilidad de instalar aplicaciones de línea de negocio que yo necesite y también puedo personalizarlas y sobre todo que podré ejecutar desde cualquier lugar, ¿vale? Y muy importante, nuevamente aquí, incluidas las aplicaciones con formato Win32, MSX y APX, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos un poquito más, como empresa, desde el punto de vista de empresa, podríamos ofrecer este servicio como un software as a service. ¿Por qué? Porque básicamente puedo yo configurarlo para que su utilización sea totalmente hacia empresas o escenarios externos. ¿Sí? ¿Qué me va a ayudar? Pues básicamente, en este mundo de transición que ya llevamos muchísimos tiempos, poder reemplazar las implementaciones existentes en on-premise de servicios de escritorios virtuales o los famosos RDS. ¿Vale? Ahora, del punto de vista ingeniero cloud, pues yo voy a poder administrar escritorios y aplicaciones de diferentes sistemas operativos con una única experiencia de administración unificada. Es decir, desde el portal de Azure lo puedo hacer. Como ya hemos comentado, voy a poder hospedar aplicaciones y escritorios con una configuración en la nube. Pero aquí viene también otra característica, es que yo también, con la última actualización, voy a poder hospedar estos escritorios y hospedar estas aplicaciones locales en una, es decir, de manera local en una configuración híbrida con el nuevo servicio que se denomina Azure Local. ¿Sí? Entonces, aparte de aquí, es los beneficios que me da AVD. De la mano de las características, como venía diciendo, también vamos a poder hablar de lo que es la reducción de costes. ¿Por qué? Porque voy a poder reducirlos con recursos de sesión múltiples agrupados. Es decir, AVD tiene una
funcionalidad exclusiva de sesión múltiple para escritorios de Windows 11 y Windows 10 Enterprise, como os estaba diciendo. Y hay que tenerlo muy claro. Esto es exclusiva de Azure Virtual Desktop o, si nosotros utilizamos, de Windows Server. Y que básicamente a mí me va a poder, como organización, ayudar a poder reducir considerablemente el número de máquinas virtuales y sobrecarga del sistema operativo, ¿vale? Mientras que se proporcionan los mismos recursos a los usuarios. ¿Eso cómo lo hace? Pues básicamente porque separa, podemos decirlo de alguna manera, el cómputo, el sistema operativo y la conectividad de los usuarios y sobre todo el tema de la administración y gestión interna, ¿sí? Yo también voy a poder asignar propiedad individual mediante escritorios personales permanentes, ¿sí? Ahora, de una manera automática, yo voy a poder aumentar y reducir la capacidad en función de la hora, por ejemplo, del día, la hora, días concretos de la semana o los cambios que me esté dando bajo demanda mi producción mediante la escalabilidad automática, lo que me ayudará a mí a administrar esos costes y esa optimización, ¿vale? Como estamos hablando de escritorios remotos, ¿sí? También voy a poder aportar mi propia imagen para que se utilicen en estas cargas de trabajo. Bien, ahora, una vez ya hemos dado una pequeña, muy breve introducción, vamos a entrar un poquito más en materia para conocer aquellos componentes que forman parte de lo que se denomina o que se conoce obviamente como Azure Virtual Desktop. Es decir, vamos a hablar ya de la terminología de Azure Virtual Desktop. Para ello, vamos a empezar con los host pool, que es básicamente un grupo de hosts que es en sí, es una colección, ¿vale?, de máquinas virtuales de Azure que se registran. Eso es muy importante. El conjunto de máquinas virtuales se registra dentro del servicio de Azure Virtual Desktop como host de sesión. ¿Qué quiero decir? Que básicamente yo puedo incluir de manera manual, sobre todo de manera automática también, incluir máquinas que yo tenga creadas, obviamente con una preparación específica para VD, incluirlas dentro de esos hosts de sesión, ¿vale? Ahora, entrando un poquito más en materia, todas las máquinas virtuales de host de sesión en un grupo de hosts, porque se agrupan, deben provenir de la misma imagen para poder obtener una experiencia de usuario consistente. Y esto viene de la mano de los escritorios múltiples o de la multisesión, es decir, que sea transparente. Y como nosotros podemos controlar los recursos publicando a los usuarios a través de diferentes acciones. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué más? Básicamente ya hemos hablado de lo que son el grupo de host y el host de sesión. Ahora, una porta muy importante es la tercera. Área de trabajo. ¿Qué es un área de trabajo? Pues básicamente es una agrupación lógica de grupo de aplicaciones, ¿vale? Que lo vamos a ver en el siguiente punto. Que cada grupo de aplicaciones debe estar asociado a un área de trabajo. Es decir, cada grupo de aplicaciones tiene que necesariamente estar asociado al área de trabajo para que los usuarios, ¿vale?, vean, por una parte, según los permisos que tengan, y hemos dicho, los escritorios o aplicaciones que nosotros hemos publicado en ellos, ¿vale? Ahora, una cosa muy importante, un grupo de aplicaciones solo se puede asignar a un área de trabajo, ¿sí? Ahora, para comprender mejor y al hilo, vamos a ver qué es básicamente el grupo de aplicaciones. Un grupo de aplicaciones es la encargada de controlar el acceso o bien a un escritorio completo, porque lo hemos hecho así, o a un grupo lógico de aplicaciones, es decir, ese Remote App, ese portal de aplicaciones que están disponibles en los hosts de sesión en un único grupo de hosts, ¿vale? Ahora, los usuarios se pueden asignar a varios grupos de aplicaciones. Eso es importante, en varios grupos de hosts. ¿Qué ganan los usuarios o qué me va a permitir? Básicamente variar entre aplicaciones y escritorios según lo que el usuario necesite en determinado momento. ¿Por qué? Porque este
el grupo de aplicaciones tiene dos tipos, o puede ser de dos tipos. Grupo de aplicaciones del tipo escritorio, que son cuando los usuarios acceden al escritorio completo de Windows, que está alojado dentro de un host de sesión, ¿vale? Y estos ya pueden ser el grupo de host que tenemos aquí, de sesión, que es el host pool, puede ser del tipo agrupado o personales. Bien, ahora, este grupo de aplicaciones puede ser también del otro tipo, y ese tipo es, como ya estaréis imaginando, las Remote App, que básicamente los usuarios van a acceder a aplicaciones individuales que seleccione o que se publique en el grupo de aplicaciones, y sola está disponible con un grupo de hosts agrupados, como hemos comentado. En otras palabras, grupo de aplicaciones. Tengo de dos tipos. Escritorio, cuando yo quiero darle vamos a decirle, la experiencia al usuario de un escritorio totalmente virtual que tiene su inicio, programas o disco C local, o el Remote App, que si yo tengo un usuario, por ejemplo, uno de los ejemplos y en escenarios reales, de lo que hablamos es de los First Frontier o los primeros usuarios, los usuarios de frontera, ¿vale? Que son aquellos que no necesitan un escritorio, porque básicamente a lo mejor pueden trabajar con una herramienta de SAP, con un CRM, o incluso pueden trabajar con un portal de SAP o un portal de CRM, o incluso básicamente con un archivo Excel o un Excel en sí, ¿vale? Con lo cual no necesitan todo ese escritorio. Vamos a optimizarlo, vamos a ahorrar en costes porque podré agrupar más, y lo que le voy a presentar al usuario es, mediante el Remote App, directamente el programa de Excel o el programa de Teams o el programa que yo necesite. Bien, ahora, como bien decía anteriormente, con los grupos de host agrupados, yo puedo asignar ambos tipos de grupo de aplicaciones al mismo grupo de host y al mismo tiempo. Pero solo puede asignar un único grupo de aplicaciones de escritorio por grupo de host, pero también se puede asignar varios grupos de aplicaciones Remote App al mismo grupo de host, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué es lo último? Pues básicamente es lo que se conoce como FSLogic. ¿Qué es FSLogic? Básicamente es una tecnología, resumida manera, que me va a mí a permitir beneficiarme de aquella multisesión de los usuarios, pero de cara a los perfiles. Es decir, cuando el usuario 1 acceda a la máquina 1 y el usuario 2 acceda a la máquina 2, es decir, ya estoy utilizando multisesión a nivel de máquina, pero son dos usuarios diferentes, pues ahí entra en juego la tecnología de FSLogic, que es básicamente la que me va a mí permitir tener perfiles móviles dentro de la solución de Azure Virtual Desktop. Por detrás, FSLogic se nutre de una cuenta de almacenamiento, y dentro de esa cuenta de almacenamiento lo que se consume son files, que es donde se albergan o donde se almacenan, mejor dicho, los perfiles de los usuarios. ¿Sí? Ahora, como ya comentaba diciendo, dentro de lo que es Azure Virtual Desktop, ¿sí? Nosotros tenemos dos tipos de posibilidades de brindar a las empresas, ¿no? Si lo implementamos. Mi recomendación es hacerlo de manera multisession, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros, aprovechándonos de la parte de FSLogic, a los usuarios, por ejemplo, yo tengo aquí 2, 4, 6, 8 máquinas, ¿vale? Y tengo 3 usuarios. ¿Cómo va a funcionar esto? Cuando el usuario 1 acceda al usuario de AVD, primeramente no se le va a asignar el mismo host de sesión, que eso tiene que ver con la parte personal, ¿sí? Entran muchos más factores, pero bueno, en este caso quedémonos con esta parte de que el usuario 1 va a acceder al host pool 1, cierra sesión y accede nuevamente y va a acceder al 2, cierra y vuelve a acceder al 3, es decir, va saltando entre estas 2, 4, 6, 8 durante estos 8. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo básicamente, uno del tema de la multisesión es que el usuario 1 acceda al host pool 1, el usuario 2 acceda al host pool 1 y el usuario 3 acceda también al host, al host 1. Pero claro, son usuarios diferentes, con lo cual lo que yo voy a hacer aquí es básicamente dividirlos mediante esa multisesión que me da por un lado y luego añadiendo esa característica que me da el FSLogic.
Ahora, ¿qué voy a conseguir? Que básicamente optimizar mi infraestructura a nivel de recursos desplegados y a nivel de coste, porque tengo la capacidad de albergar a más de un usuario dentro de una máquina virtual con sus diferentes configuraciones, ¿no? FSLogic y demás. Ahora, también existe la posibilidad de yo hacer de que Azure Virtual Desktop sea personal persistente también. Es decir, lo más parecido al servicio que se llama como Windows 365, que es un escritorio personal solo para ti. Cuando el usuario 1 acceda a sesión, le van a asignar un host específico a este usuario, ¿vale? Va a tener la capacidad de configurarlo y demás, pero siempre va a estar asignado a él, ¿vale? El usuario 2 va a tener su propio y el usuario 3 va a tener. ¿Qué es lo que pasa? Esto realmente no es óptimo, dado que yo voy a tener en relación 1 a 1 tantos usuarios como máquinas virtuales, como estáis viendo. Lo lógico es tener dentro de esta máquina con las características suficientes a nivel de cores y de RAM que me permita a que estos 3 usuarios accedan a esta misma máquina y sobre todo, de la parte de beneficiarse, ¿sí?, de la tecnología de FSLogic, que yo tener esos perfiles, vamos a decirlo, móviles y que cada uno tenga sus escritorios con sus carpetas, con sus archivos y lo que fuese. Bien, ahora vamos a entrar en qué es lo que hace Microsoft, qué es lo que funciona y qué componentes, ¿no? Pues básicamente vamos a aquí de manera muy rápida a ver cómo funciona la característica de Azure Virtual Desktop. Como hemos visto, lo vamos a ver aquí, yo tengo un grupo, un workspace, ¿sí? Ese workspace tiene dentro este host pool A, host pool B. Dentro de este host pool yo tengo desktop o remote app y el host pool B tengo desktop. Bien, cuando nosotros hablamos y desplegamos, nosotros sí que tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Bien, que es la que vamos a ver a continuación. Es qué es lo que administra Microsoft y qué es lo que administro yo. Una de las cosas que administra Microsoft es cómo yo como usuario accedo a este grupo de máquinas virtuales, realmente son este grupo de hosts para poder consumirlos. Fijaros, sales, usuarios finales, engineering, usuarios de diferentes tipos de la parte. Bien, primero, básicamente el acceso puede ser mediante un acceso web, es decir, mediante el uso de un navegador explorador que sea compatible con HTML5. En el caso de que yo quiera hacerlo también para obtener mayores características, porque aquí hay una cosa que tener en cuenta, es las características que yo tengo si accedo por un explorador web y si yo utilizo el cliente pesado de Azure Virtual Desktop tendré mayores características. También lo puedo hacer. Ahora, ¿qué es lo que manejo yo? Perdón, ¿qué es lo que administra Microsoft? Nuevamente, la puerta de enlace, ¿vale? Vamos a ver un gráfico en el cual lo podemos ver un poquito mejor cada componente. Como comentaba, vamos a ver un poquito más el tema de los componentes, pero así vendría siendo todo aquello lo que os estábamos explicando anteriormente, ¿no? El grupo de host pool, el remote app aplicaciones y cómo se conciben, ¿vale? Ahora, vamos sin más, vamos a irnos a la parte de cómo se funciona la parte de las características, ¿sí? Pues aquí, como podéis ver, tenemos esta arquitectura que va a representar mejor los componentes administrados. Como decía, básicamente, la parte, ¿qué es lo que administra Microsoft? Toda esta parte de aquí, ¿vale? Es decir, el Web Access que ya hemos visto, la parte de, oye, pues ¿desde dónde voy a acceder? Pues mediante el uso de un navegador, explorador HTML5 o el cliente pesado. El segundo, el gateway, ¿vale? El servicio de puerta de enlace de la conexión remota es aquel que conecta a los usuarios remotos con aplicaciones virtuales o escritorios dentro de Azure Virtual Desktop, ¿vale? Si volvemos nuevamente atrás, si recordáis, vamos a verlo
aquí con el puntero, yo cuando acceda a Azure Virtual Desktop, si yo tengo permiso o el host pool está configurado, esta puerta de enlace me va a dar acceso a las aplicaciones, si yo tengo aquí, al Remote App configurado, ¿recordáis? O a los escritorios si yo lo he configurado aquí. Pues como podéis ver aquí, el host pool B solamente está configurado para que todos los usuarios cuando accedan, este Application Group tiene la parte de las aplicaciones, tiene del tipo, vamos a decir, del tipo escritorio. ¿Bien? Entonces me va a permitir. Ahora, nuevamente, desde cualquier dispositivo conectado a Internet voy a poder ejecutar el cliente o acceder al cliente de Virtual Desktop. ¿Por qué? Porque el cliente se conecta a la puerta de enlace, nuevamente volvemos a la siguiente, a la puerta de enlace que está aquí, ¿sí? Que a su vez y lo gestiona, todo esto de aquí es lo que gestiona Microsoft, que lo veremos en otra diapositiva, gestiona y organiza la conexión desde la máquina virtual hacia la puerta de enlace. Es decir, esta maquinita aquí vendría aquí y se lo da. ¿Vale? Ahora, el broker, el Connection Broker, básicamente es el servicio que administra las conexiones de los usuarios a los escritorios virtuales o a las aplicaciones, ¿vale? Proporcionando un equilibrio de carga, ¿vale? Y reconexión a las sesiones existentes, porque también se le puede decir que cada X minutos, por ejemplo, oye, échamelo o fuera, ¿no? Pues este es el encargado de que básicamente también lo haga. Ahora, Diagnostic, básicamente es el diagnóstico del escritorio remoto básicamente es un valor, es un agregador basado en eventos que marcan cada acción del usuario o administrador en la implementación de Azure Virtual Desktop. ¿Cómo? Eso está genial, como correcta o incorrecta. ¿Por qué está genial y por qué nos lo quitamos nosotros, ya que esto lo administra Microsoft? Porque básicamente nosotros, es decir, los administradores, podemos consultar en cualquier momento la agregación de eventos para identificar los componentes si alguno de ellos tiene errores. ¿Sí? Nuevamente con la parte de RAPI y demás. Ahora, también tenemos la parte de esa extensibilidad que me permite a mí Microsoft Azure. Podemos incluir, básicamente dentro de aquí, la parte de la REST API. Es decir, incluye varios componentes que me van a poder administrar me van a permitir administrar AVD mediante, por ejemplo, Windows PowerShell con las APIs o de REST proporcionadas por el propio fabricante, que también me permite la compatibilidad con herramientas de terceros. Bien, ahora, ¿qué me toca a mí de mi parte como usuario? Lo primero, tener una suscripción, básicamente, ¿vale? Tener esa suscripción de Azure, que es donde se va a alojar. Y de ahí, básicamente, yo voy a ser responsable de gestionar lo que vendría siendo, por ejemplo, la red, ¿vale? Y aquí hago énfasis en una cosa que ya la hemos tratado en otros vídeos, es decir, esa previa landing zone, si es necesaria, esa prueba de aterrizaje y esa arquitectura para no cometer errores. Fijaros, porque aquí, en todas las arquitecturas de referencia, Microsoft lo hace, siempre pinta una hub and spoke, ¿vale? Aquí una arquitectura hub and spoke, en este caso tenemos el hub y aquí tenemos el spoke, ¿vale? En el que básicamente yo tengo que conectar esos para que sea necesario el acceso. ¿Y por qué en esta arquitectura la demuestra? Porque básicamente, seguramente, las máquinas host, que esto no lo he comentado, ¿vale? Las máquinas de host pueden estar hecho un domain join hacia Entra ID, hacia Azure Active Directory Domain Services, es decir, el servicio de directorio activo modo servicio que lo tiene Azure, o como es en este caso, básicamente estos host pool tengan la posibilidad de hacer ese join hacia la parte local, no a un directorio que esté en la parte local. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver cómo lo hacemos aquí. Ahora, ¿qué más resta de mi parte? Pues ver si toda esta parte de aquí, si lo logo con la parte local, si lo logo con la parte de entra, utilizo el modo Active Directory, modo servicio. Luego, fijaros que aquí pone Azure Files, Azure NetApp Files, ¿vale? Si hablamos de entornos empresariales, pues necesitaremos con cientos de miles de usuarios de escritorio virtual, necesitaré pues una solución, unas cabinas de almacenamiento. En el caso de que no, pues por ejemplo puedo utilizar Azure Files, que es perfectamente
compatible con entornos empresariales, para yo de todas estas máquinas, cuando necesiten los usuarios cargar su perfil, cuando llegue usuario 1, se loga, ya gestiona el gateway, el broker lo gestiona Microsoft y le dice, oye, el usuario 1 lo mandamos a este host pool, a este host pool y dentro de este host pool a esta máquina, ¿no? Vale, pues perfecto. Dentro de esta máquina, dice, pues el usuario 1 necesita conectarse a sus perfiles móviles, pues yo voy, y esto lo hace Microsoft de manera automática, como ya lo tiene mapeado, dentro de Azure Files, coge su perfil y lo carga. ¿Vale? Entonces, eso es lo que yo también, es decir, ¿qué voy a utilizar si quiero perfiles móviles o no quiero perfiles móviles? Os recomiendo 100% perfiles móviles. ¿Por qué? Porque si no, todos los perfiles de los usuarios se van a ir duplicando y se agregan en el disco local C de la máquina. ¿Vale? ¿Qué más voy a tener? Pues obviamente el direccionamiento de red, el rango, los CIDRs, los NSGs, ¿vale? Y todo aquello que esté dentro de la aplicación. Bien, siguiendo. Vamos a hablar sobre un entorno, vamos a decir por alguna manera, sobre beneficios y experiencias a nivel de usuario. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, beneficios y experiencias a nivel de usuario, nos vamos a centrar en 4 puntos estratégicos, que es, primero, entorno seguro. ¿Por qué es un entorno seguro? Porque aquellas máquinas, primero, que forman parte de ese grupo de hosts, es decir, los hosts en sí, no van a estar expuestas a Internet, porque lo que hace el servicio de Azure Virtual Desktop es utilizar la conexión inversa, ¿vale? El servicio llama hacia el usuario, por decirlo de alguna manera. No están expuestas, en otras palabras, a Internet, es decir, mediante IP pública o básicamente con abierto el protocolo de escritorio remoto, que es el 3389, ¿vale? Que eso no lo recomienda ninguna arquitectura de referencia. Con lo cual, las máquinas tienen y estamos nosotros los usuarios con un entorno seguro. Optimización de costes, claro que sí. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos o me dan la posibilidad de, primero, albergar varios usuarios dentro de una misma máquina y ofrecerles la sensación de escritorios persistentes sin sesiones personales o sin sesiones permanentes, que es diferente, ¿sí? ¿Qué me va a permitir? Según la demanda de trabajo, yo podré apagar, encender esas máquinas virtuales, por ejemplo, podré crear máquinas virtuales y eliminarlas, con lo cual también tengo esa optimización de costes según la demanda de mi negocio, es decir, actual. Escalabilidad, por todo lo que os acabo de decir, crecer hacia arriba o vertical u horizontal, es decir, si yo tengo una máquina B4MS, ¿vale? Pues puedo yo crecer o escalar de manera vertical dándole una B8MS. ¿no? Y si quiero escalabilidad horizontal, pues en vez de tener 2 máquinas B4MS, voy a poder tener 8, 16 o 54 máquinas B4MS o D4S V5, si yo quiero, ¿no? Es lo bonito que tiene la nube. Ahora, cargas específicamente diseñadas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, lo que quiere decir es que, tú, como empresa, tienes diferentes tipos de trabajadores. No todos son administradores IT, no todos son del mundo IT. Tengo yo diseñadores gráficos, tengo la parte comercial, tengo la parte administrativa. Entonces no todos los mismos van a necesitar ni el tipo de ordenador, como se suele decir, ¿vale? Nosotros tenemos aquí, los de IT pues tienen un tipo de ordenador, la parte de finanzas y la de parte de gráficos o de publicidad tiene otro tipo de diseñadores. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Como nosotros tenemos esa capacidad de agrupar a esos hosts en un host pool, en un grupo de hosts, y asignarles unas características. Por ejemplo, tengo el host pool 1, ¿vale?, que tiene para una carga específica diseñada para el departamento de marketing y diseño. Pues yo a estas le voy a asignar o voy a crear este grupo de hosts con las máquinas que se denominan NV, ¿vale? Que son aquellas que tienen GPUs y además tienen un alto procesamiento de datos, pues por ejemplo, para que hagan su diseño, trabajen con Photoshop o edición de vídeo, ¿sí? Ahora, si tengo el departamento de IT, pues le voy a poner una máquina, pues por ejemplo, como quiere ser de supervisión, pues básicamente puedo tirar con una D4S V5, por ejemplo. Ahora, si tengo el departamento de administración, pues pueden y trabajan contiguamente con Excel y demás y tienen que mover muchos datos y tienen que cargar mucho memoria, pues a lo mejor busco una máquina virtual que tiene la característica específica de optimización de memoria para mi carga específica, ¿sí?
Entonces, eso es lo que se viene diciendo. Y todo esto de aquí, obviamente, mediante una gestión centralizada. ¿Por qué? Porque lo voy a gestionar y administrar todo desde la consola, desde Azure. ¿Sí? Así que va a estar todo centralizado. Bien. Ahora, ¿qué más vamos a poder hablar de aquí? Pues siguiendo de los beneficios y experiencia del usuario, esto, como os estáis dando cuenta, es para más la parte de administración, la parte de seguridad, la parte empresarial. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que se a nivel de usuario también, ¿no? Primero, que el usuario cuando acceda a este portal, vamos a decirlo, o consuma, la palabra correcta es cuando el usuario consuma Azure Virtual Desktop, su escritorio remoto, su portal de aplicaciones, va a él ser transparente porque tiene integración nativa, es decir, es una solución Cloud Native. Se lleva muy bien con todas las herramientas de 365, de aplicaciones y demás. Ahora, mediante la configuración de FS Logic para cargar sus perfiles, también vamos a optimizarlo porque tiene un inicio rápido con FS Logic, es decir, se atachan automáticamente muy rápido los perfiles. Ahora, estamos hablando de la nube, estamos hablando de Azure, estamos hablando de Microsoft. Cuando nosotros hablamos de Azure, hablamos de regiones geográficas a nivel de todo el globo terráqueo. Pues entonces, en este caso, tenemos este servicio que puede estar disponible en más de 60 regiones. ¿Qué quiero decir? Que yo, desde una suscripción, desde una única suscripción de Azure, puedo tener y brindar escritorios remotos a las diferentes sucursales de que mi empresa tenga alrededor del mundo y siempre ofrecerles la mínima latencia, porque esto es muy importante en este servicio a la hora de diseñarlos, ¿no? Y son básicamente, todas estas que estoy comentando, son características que favorecen a la productividad. Si un usuario su Virtual Desktop funciona genial, oye, ya no tiene esa necesidad de, básicamente, se me ha dañado a mí mi PC, se me ha fastidiado, ya no puedo trabajar porque los datos los tenía ahí, ¿no? Hoy todo el día tienen los datos en OneDrive, en SharePoint y básicamente con la posibilidad que me da AVD de acceder desde cualquier browser que tenga HTML5 o me descargo del cliente, ya no los datos ya no permanecen en nuestro escritorio, en nuestro, vamos a decir, en el portátil de la empresa de manera local. ¿Vale? Y no es necesariamente incluso ni un portátil corporativo en aquellos casos en los cuales, como si bien recordáis, podemos ofrecer de manera externa para colaboraciones en concreto o en un tiempo determinado. Nuevamente, adaptabilidad de cómputo con esa escalabilidad tanto vertical, horizontal, de talla o de familia de máquinas y luego acceso seguro a todos los datos porque lo gestiona Microsoft y es todo de manera interna. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de otra cosa, la administración y la escalabilidad. Aunque yo os he hablado de qué es lo que gestiona, de lo que gestiona Microsoft, de qué es lo que gestionamos nosotros, la siguiente imagen os va a ayudar muchísimo, porque se muestra muy claro qué es lo que hace. Primero, gestionado por Microsoft, todo. El cliente web, el diagnóstico, la administración, los agentes, los brokers, el equilibrio de carga, el gateway que os estábamos comentando. Todo eso de ahí. A nivel de servicio, cuando yo digo quiero un un Azure Virtual Desktop, ¿vale? Que realmente cuando quiero yo el Azure Virtual Desktop, Microsoft dice, vale, en cuanto a este servicio, yo te administro, pues básicamente todos estos de aquí. Cliente web, el agente, el equilibrio de carga de carga. Vale, pero es que además, como tú este servicio lo estás comprando, es decir, lo estás desplegando dentro de Azure, también lo que necesita este servicio, que es el proceso, es decir, las máquinas virtuales, el almacenamiento para tus perfiles móviles para que tú puedas optimizarlo con la parte de FS Logic y las redes que necesitan estas máquinas para conectarse y que tengan acceso a Internet, en este caso para que te presenten los escritorios virtuales o las aplicaciones, yo también te lo hago como Microsoft. Es decir, ya no tanto a nivel de servicio, sino que el servicio en sí, 100% más las dependencias del servicio que vendría siendo las infraestructuras, que son las máquinas virtuales, las cuentas de almacenamiento y las redes, y los NSG, bueno, los NSGs no, ¿vale? Pero las redes en sí, yo también te las voy a administrar en cuanto, obviamente, la configuración de la máquina no, pero
el que la máquina esté disponible, el que la máquina, lo que quiero decir es con la parte de LRS, la parte de GDRS, la cuenta de almacenamiento, todo yo también te lo voy a gestionar. Tú no necesitas cambiar la cabina de discos, o tú no necesitas cambiar que esta máquina básicamente tiene el uso de 5 años y luego ya la tienes que cambiar. No. Yo cambio mi máquina y tú como Microsoft te buscas la vida para que yo siempre utilice Azure Virtual Desktop de la mejor manera, ¿vale? Lo siguiente, ¿vale? Azure, nube, responsabilidad compartida, que está por nuestra parte. Obviamente que si nosotros queremos darle escritorio o aplicaciones solo, y la administración y directiva, administración de perfiles, quién tiene acceso a qué tipo de licencia, porque esto también necesita licencia, las directivas de redes hacia dónde pueden entrar, dónde pueden hacer, y el ajuste y el tamaño y el escalado que yo tengo que configurar sobre las máquinas. No configuro las máquinas en sí, ¿vale? Pero sí lo que hacemos. Y obviamente la administración de usuarios y las identidades. Ahora, nuevamente, quizás lo vemos así mejor. Administración. Microsoft administra el acceso web, que era mediante el acceso donde se accede nosotros a la parte de los virtuales. La puerta de enlace, el agente de conexión, el diagnóstico, en los componentes de visibilidad con las API REST. Nosotros, la red virtual donde vamos a decir el CIDR, quién va a tener acceso con las identidades, si lo queremos con Entry-ID, Active Directory, cuántos hosts de sesión quiero, cuántas máquinas quiero y qué tipo de áreas de trabajo voy a utilizarlo. ¿Sí? Ahora, también yo voy a tener perfecto. Oye, yo cuando tenga Virtual Desktop voy a poder tener esa escalabilidad y esa administración que la administro yo si yo quiero que sea horizontal. Es decir, agregar más máquinas virtuales al host pool, que se puede hacer de manera automática, ¿vale? De una clave de registro, o de manera automática, ¿vale? Con un Scale Plan que se conoce, ¿vale? Y es por eso, sobre todo de la parte de manera automática, en la primera parte del vídeo cuando decía que ¿qué es el grupo de hosts? Son aquellos conjuntos de máquinas que pertenecen a Azure Virtual Desktop, ¿vale? Ahora, también puedo tener esa elasticidad, realmente esa elasticidad o escalabilidad de hacerlo de manera vertical. Es decir, podemos hacer un upgrade o un downgrade de la talla de la máquina según la necesidad. Partiríamos de una D2S V5 que tiene 2 cores y 8 GB de RAM a, por ejemplo, una D4S V5 y que tiene 4 cores y 16 de RAM. Obviamente aquí tendré X usuarios que podrán acceder a la vez y aquí tendré muchos más usuarios que podré. En cualquiera de los casos, ¿vale? Tanto sea vertical u horizontal, lo que me va a ayudar a mí, Azure Virtual Desktop, es que yo voy a tener más o menos, dependiendo del escenario, obviamente, pero sobre todo menos máquinas. Si lo comparamos con los escritorios virtuales tradicionales o en fábrica, que nosotros ya sabéis que lo que es el CAPEX y el OPEX, es decir, yo cuando a mí como administrador de usuario me dicen diseña una aplicación de escritorios virtuales para 1000 usuarios, yo tengo que prever el crecimiento, los cambios de la tecnología, el almacenamiento y doy un budget de, oye, me voy a gastar 1 millón de euros, ¿no? ¿Vale? Y esas máquinas pueden estar 100% utilizadas, optimizadas o no, pero yo ya las tengo, ¿no? Aquí con Microsoft y con Azure Virtual Desktop lo que quiero decir es esto, que voy a tener menos o más máquinas, sobre todo menos, porque las voy a tener más optimizadas, van a estar funcionando más al tope continuamente. Y en el caso de que yo necesite más cómputo, lo puedo hacer añadiendo horizontalmente de manera automática o manual, o verticalmente sin añadir más máquinas, sino que simplemente dándole más capacidad de procesamiento y capacidad RAM. ¿Sí? Así que tenemos esas dos partes. Por último, ya para terminar en este vídeo introductorio, vamos a hablar un poquito de la seguridad, ¿no? AVD, como ya hemos dicho, es compatible, primeramente, si estamos hablando de Microsoft, obviamente con Multi-Factor Authentication, ¿vale? Ahora, ¿qué más? Tenemos acceso condicional. Básicamente, eso es lo que yo puedo hacer y qué es lo que me puede hacer a mí. Básicamente, desde dónde tú como usuario vas a poder, si tú, el acceso condicional puede decir, si tú estás en la región o te estás logando desde un portátil que no es de la empresa, tú para acceder a Windows Virtual Desktop me tienes que poner el MFA o directamente no te puedo decir. Puedo monitorizar mis cargas, también puedo monitorizar toda mi infraestructura con Azure Monitor.
es compatible, obviamente. Puedo tener esos registros de auditoría, los log, para mejor optimización y automáticamente la parte de las Remote App. ¿Sí? Aquí, básicamente, lo que vamos a ver es lo que os he dicho yo sobre la parte del sistema, ¿no? De que estábamos viendo, para que no se nos olvide qué es lo que gestiona Microsoft y un entorno empresarial. ¿Sí? Y una vez estamos aquí nuevamente, ¿vale? Lo que vamos a hacer es la parte de obviamente hay que tener en cuenta el tema de la seguridad, ¿no? Pero, ¿qué valor me da a mí, vamos a decirlo, Azure? ¿O qué valor tengo yo con la parte de AVD, ¿no? Con ese valor que lo que tengo yo, pues. Las motivaciones van a ser principalmente, si lo vemos de la parte de empresa, van a ser, nosotros tenemos unos requisitos empresariales críticos. Pues obviamente a menudo una organización adopta Azure Virtual Desktop para mitigar riesgos relacionados con contratos, reglamentos, cumplimientos o soberanía. Motivaciones de innovación. AVD me permite que esté en la nube, administra la entrega, productos y servicios, ¿vale? Y también requisitos de flexibilidad, ¿vale? Todo eso es lo que me permite, las motivaciones. Flexibilidad de infraestructura mediante el uso de servicios en la nube, una organización que me va a permitir escalar vertical, horizontalmente. Innovación, necesidad de migración, optimizaciones de flexibilidad, ahorro potencial en los costes. Una organización puede considerar Azure como un coste operativo en un lugar de un coste inicial, ya que los precios se basan en el consumo. Hay que ver una cosa, que siempre estamos en pago por uso, ¿vale? Por ejemplo, el cargo por una máquina virtual se basa en el tiempo que está activa, lo que puede ahorrar en costes para la organización. Si no está activa, la pagas y no se te cobra el resto mínimo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, otra cosa que hay que tener en cuenta sobre todo el tema de las motivaciones o consideraciones es la actualización de la infraestructura del escritorio virtual de manera local, de la manera de on-premise, que requiere importantes gastos de capital. Entonces, si ha llegado el momento de actualizar la infraestructura hacia un nuevo escritorio virtual, pues oye, la opción de la nube puede ser muy estratégica en esta parte, ¿sí? Entonces, pues consideraciones, como comentaba, renovación de contrato de hospedaje, actualización de servicios, siempre tomando todas aquellas motivaciones que van de la mano. Y otra aquellas, pues obviamente, aquellos usos o beneficios que me dan los access rights, es decir, los usuarios, los accesos que yo tengo, los derechos de acceso que yo tengo según mi tipo de licenciamiento. La mayoría de las empresas ya trabaja con Azure Virtual Desktop. Ya trabaja con Microsoft 365, con lo cual ya tiene un tipo de licencia y normalmente suelen ser las Business Premium mínimo. Pues vale, pues tú, por utilizar esa Business Premium, tú ya tienes acceso a la parte de Azure. Y aquí es muy importante, también tenemos la parte de, oye, si yo voy a trabajar con la parte de Windows Server, te traes tu propia licencia. Ahora, también yo tengo aquí, ¿vale? Fijaros aquí, vamos a hablar un poquito más de la parte del server. Pero, por ejemplo, tú tienes pago por uso por los usuarios externos que tú puedas utilizarlo. Aquí, si tú pagas esto, si quieres el escritorio más aplicaciones, si solamente tienes aplicaciones, tienes precios diferentes. Ahora, si tú ya tienes tu licenciamiento, una cosa muy, muy, muy importante aquí, que con este tipo de licencias, lo único que te cobra AVD o Microsoft es el cómputo. Si tú en esta máquina, si recordamos, esta D4, una B4MS, ¿vale? Que va a estar utilizando una imagen de Windows 11 multisesión, a ti lo único que se te va a cobrar es el procesamiento, los 4 cores y 16 de RAM que utiliza, pero no se te cobra la imagen del sistema operativo porque tú ya tienes derecho por tener alguna de estas licencias. Entonces, si nosotros sumamos cuántos usuarios en nuestra organización tenemos, obviamente tenemos un gran, vamos a decir, ahorro de costes significativos siempre y cuando tengamos una buena asesoría, ¿sí? Así que, básicamente, y para no extenderme más, espero que este vídeo os
haya hecho entrar un poquito, conocer qué es Azure Virtual Desktop, cuáles posibilidades tenemos, cómo implementarlos, qué ahorros, cuáles motivaciones. Sin más, me despido y antes de hacerlo, cualquier duda, consulta, dejármelo en el comentario y sobre los siguientes vídeos haremos un poquito más sobre indagando sobre este servicio que es Azure Virtual Desktop, haciendo un más more in depth. Espero que os haya servido de utilidad y cualquier cosa seguimos hablando. Hasta luego.